Es muy común que encontremos fotografías a las que les haga falta contraste, es decir, la imagen se ve pues un poco plana o lechosa, por decirlo de alguna manera. No hay un balance correcto entre las sombras y las luces y bueno, obviamente eso le va a restar vista a nuestra imagen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues obviamente vamos a ajustar el contraste. Tenemos varias herramientas para hacerlo en Photoshop, pero siempre las más efectivas van a ser las curvas y los niveles. Entonces me voy a ir a mi panel de ajustes y voy a seleccionar el icono de niveles, le doy clic para generar precisamente mi capa de ajuste. Nosotros vemos que obviamente nos está generando aquí una capa de ajuste con un histograma. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con los niveles es entender qué nos está representando el histograma. Primero voy a cambiar de posición esta capa, la voy a mandar arriba. Voy a seleccionar mi fondo y veo que aquí abajo tengo una capa que se llama 255. Esa capa, ¿qué es lo que me está representando? 255 es el número de tonos en escala de grises que hay por canal en una imagen RGB. Es decir, entre el blanco y el negro hay 255 tonos diferentes de grises. Si nosotros nos vamos aquí a nuestros canales, vamos a ver que tenemos nuestro RGB y cómo está compuesto. Cada canal está representado precisamente por una escala tonal en escala de grises. Así es que eso es lo que nos está representando. Eh, Más prácticamente, si yo tomo aquí una muestra de color, le voy a dar doble clic, vemos como aquí el RGB, cuando yo tengo la imagen en negro, está en cero absoluto. Si yo lo voy subiendo, va subiendo las unidades hasta llegar a 255, que es lo que me representa el blanco. Entonces le voy a dar aquí cancel y me voy a ir aquí a la ventana, window, y que me muestre la info. Entonces, si yo paso mi cursor por la imagen, yo voy a ver aquí la información del RGB. Veo que el blanco efectivamente son 255 unidades y lo voy moviendo más o menos por la mitad. Voy a tener 128, por ahí más o menos estoy a la mitad, ¿ok? Y si yo me voy hasta el negro, voy a tener uno o cero, ¿ok? Eso es lo que me va a representar precisamente esta gama tonal. ¿Y para qué la estoy poniendo? Si nosotros nos vamos aquí a los niveles, vemos precisamente, aquí tenemos las unidades 255, esto nos va a representar el blanco o las altas luces, y el cero nos va a representar el negro. Fíjense qué es lo que va a pasar. Voy a irme aquí a mi vista, View, y Show Guides o mostrar guías. Yo tengo ahí unas guías. Voy a seleccionar mi capa de 255 y le voy a dar comando T, comando transformar. Presionando Alt y Shift voy a transformar hacia los costados, hacia mis guías. Le doy Enter. Yo crecí mi capa, extendí los límites hacia los costados. Obviamente no los estamos viendo porque el límite del canvas es este nada más, pero fuera del canvas hay información. La información está llegando hasta donde tengo mis guías. Vamos a seleccionar nuestra capa de ajuste de los niveles y vamos a ver cómo cambió nuestro histograma. Vemos que esta información desapareció precisamente porque yo la saqué fuera del canvas. Ahora, vamos a ver si pasamos el cursor por nuestra imagen, qué es lo que sucede aquí en nuestra ventana de info. Si yo me voy aquí al blanco, vemos que ya no tenemos 255 unidades, tenemos 236. Esto significa que el blanco no es puro, no es absoluto. Y si yo me voy al negro, de igual manera voy a ver que tengo ahí 20 unidades que me están representando que no tengo tampoco un negro puro. ¿Qué es lo que hago ahora? Me voy al histograma, muevo mis deslizadores dentro de la información, es decir, que no queden en una zona blanca precisamente para compensar esa falta de información o también si tenemos información de más. Vemos aquí ahora si paso mi cursor que ya tengo ahí 255, es decir, que ya tengo blanco y si me voy al negro voy a ver de igual manera que tengo cero. Es importante ver que primero tiene un número que nos está marcando la información que teníamos antes y tiene una diagonal y un número que nos va a marcar la información que tenemos ahora. Antes tenía 235 unidades, ahora tengo 255, es decir, ya tengo blanco, ya hice la compensación acá en el histograma y ya no tendría mayor problema. Entonces, cuando nosotros vemos que un histograma está descompensado, es decir,
que los deslizadores están en alguna zona donde no hay información. Eso significa que regularmente vamos a tener problemas de contraste como en esta imagen, precisamente cuando la imagen se ve lechosa. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es precisamente compensar el histograma para rellenar esa parte de información, bueno, compensarla. En este caso, los blancos hacer los blancos, los negros negros, y eso va a mejorar el contraste. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a deshacerme de esta capa de ajuste. Voy a apagar esta de 255. Ahora me voy a View, Show Guides o mostrar guías. Y voy a cerrar también el panel de la info. Voy a generar una nueva capa de ajuste, igual con los niveles. Y vemos nuestro histograma, precisamente cómo está descompensado. Que es lo que voy a hacer. Simplemente voy a jalar los cursores hasta que queden dentro de la información. Es importante mencionar que el cursor de en medio siempre va a mostrar los medios tonos, es decir, si lo pensamos en nuestra gama tonal de escala de grises, anda por ahí del 128, 129. Este siempre va a tender al centro, es decir, si yo muevo mis cursores de un lado o del otro, el cursor del centro siempre va a quedarse entre los dos, a la mitad de los dos. Claro, yo puedo moverlo después, ¿no? Por otro motivo, ya sea que quiera hacer un ajuste en los medios tonos, pero bueno, por lo pronto nada más vamos a mover las luces y las sombras. Voy a mover mi cursor hacia la izquierda y vemos que hay una pequeña línea ahí que me está mostrando que ya hay información, pero a mí no me está convenciendo lo que estoy viendo en la imagen. Si yo quiero hacer un ajuste más marcado, pero a la vez no quiero perder información, es decir, que algunas zonas ya se me empiece a perder el detalle en la imagen, lo que yo puedo hacer es presionar Alt y entonces me va a ir mostrando precisamente las zonas de las altas luces que están perdiendo la información. Si yo obviamente hago un cambio muy dramático, pues voy a perder todo. Eh, Obviamente no quiero eso, nada más voy a hacer el ajuste hasta que vea que ya por ahí es muy poca la información que estoy perdiendo. De igual manera lo puedo hacer con las sombras. Presiono Alt y me va a mostrar dónde estoy sobresaturando la imagen. Ok, entonces por ahí más o menos veo que es muy poco lo que estoy dañando. Suelto y listo. Yo ahí ya tengo mi ajuste de contraste. Eh, yo obviamente también puedo trabajar los canales individualmente. Puedo irme al rojo, hacer pequeñas modificaciones. Verde también. Todo esto también para tratar de mejorar el contraste nada más. Mejorar los histogramas de cada uno de los canales. Ok, regreso al RGB, veo que mi histograma esté bien, que mis deslizadores estén dentro de la información y listo. Yo ahí tengo ya una imagen con un contraste mucho más agradable, a diferencia del original. Tal vez veo que aquí la transición entre las luces y las sombras es demasiado marcada. Igual aquí en las sombras siento que estoy perdiendo un poco de detalle. Podría mover aquí el control de los medios tonos, tratando de corregir eso, pero por un lado veo que se hace muy lechosa la imagen otra vez y por el otro lado se oscurece mucho. Lo que tendría que tener es un control intermedio, un control que me permitiera ajustar entre las sombras y los medios tonos o entre las altas luces y los medios tonos. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Me voy a regresar a mi panel de los ajustes y le voy a dar clic en el icono de las curvas. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos un histograma que es igual al que tenemos aquí en los niveles. Entonces, ¿eso qué significa? Que las curvas nos van a permitir hacer exactamente lo mismo que con los niveles. Lo único que va a cambiar va a ser la interfase, además de que vamos a poder hacer otro tipo de ajustes. Por ejemplo, yo aquí tengo las sombras, tengo las altas luces. Si yo doy aquí un clic, voy a poner un punto que va a significar los medios tonos. Si yo pongo aquí otros puntos, entonces yo voy a poder ya modificar cuartos de tono. Voy a poder ya modificar, por ejemplo, esa zona de la transición entre las luces y las sombras, o tal vez bajar la intensidad de las luces. Ok, vamos a darle clic en este icono para regresar a los settings originales. Y ahora sí voy a hacer mi ajuste. Voy a ir a tratar de mejorar
la transición entre las sombras y las luces. Y por acá tal vez las luces, ¿ok? Y ahí tengo ya un ajuste, veo precisamente cómo esa transición se hizo más amable. Si no me gusta del todo cómo quedó alguna zona, recuerden que yo tengo mi máscara, voy a seleccionar mi pincel, voy a presionar B, voy a tomar aquí la muestra de color en negro y la opacidad al 50% vamos a dejarla ahí. Voy a pasarlo por acá, por esta parte del rostro y tal vez el negro siento como que se me aclaró mucho. Por ahí, nada más. Ahí hice mi ajuste. Puedo bajar todavía la opacidad de la capa si no me convence del todo. Y listo. Ahora sí ya tengo mi contraste. Ya tenemos un contraste mucho más agradable. Muchísimo más agradable diría yo a comparación del original. Esta es la manera como nosotros podemos ajustar el contraste y también los tonos de color por medio de nuestras curvas y nuestros niveles. Solo hay que recordar que nos tenemos que fijar bien en nuestro histograma para ver cuáles son los ajustes que necesitamos hacer.